¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. La luna y la bestia. Me llamo Javier Mendoza y vivo en un pequeño pueblo llamado San Miguel del Monte, en las afueras de Guanajuato. Crecí aquí, entre las calles empedradas y las casas de colores que parecían sacadas de una postal antigua. Mi mejor amigo, desde que éramos niños, era Andrés. Éramos inseparables, compartíamos secretos, aventuras y, sin saberlo, un destino que nos marcaría para siempre. Andrés siempre fue un chico diferente. Tenía una mirada intensa, como si viera cosas que los demás no podíamos percibir. Era delgado, casi frágil, pero con una energía inagotable que contagiaba a todos a su alrededor. Le encantaba explorar los alrededores del pueblo, los campos de maíz, los bosques cercanos, siempre en busca de algo nuevo, de algo que lo sorprendiera. Todo comenzó a complicarse hace unos meses. Recuerdo que fue después de una noche de luna llena particularmente brillante. Andrés y yo, como solíamos hacer, nos habíamos escapado de nuestras casas para caminar por el campo. La luna iluminaba todo, creando sombras alargadas y fantasmales. Esa noche, Andrés estuvo especialmente callado, observando la luna con una fascinación casi enfermiza. Al día siguiente, Andrés amaneció con una fiebre alta y un comportamiento extraño. Estaba irritable, agresivo, y se quejaba de un frío intenso, a pesar de que el clima era cálido. Sus padres lo llevaron al médico del pueblo, quien le diagnosticó una simple gripe y le recetó reposo y medicamentos. Pero la condición de Andrés no mejoraba. Las semanas siguientes fueron un infierno. Andrés sufría de pesadillas recurrentes, se despertaba gritando en medio de la noche y su comportamiento se volvía cada vez más errático. A veces, parecía no reconocerme, me miraba con una mirada fría y distante, como si fuera un extraño. Otras veces, volvía a ser el Andrés de siempre, mi amigo, mi hermano. Una noche, me llamó desesperado. Estaba aterrado. Me dijo que había escuchado un lamento, un aullido distante, que venía del bosque. Un lamento que le helaba la sangre y le hacía sentir una presencia oscura, maligna, acechándolo. Intenté calmarlo, le dije que probablemente era un coyote o un perro perdido, pero él insistía en que era algo más, algo sobrenatural. Decidí quedarme a dormir en su casa. Esa noche, el frío era insoportable, a pesar de que estábamos en pleno verano. Nos envolvimos en mantas, pero el frío parecía calarnos hasta los huesos. Andrés no podía dormir, estaba inquieto, nervioso. De repente, en medio de la noche, escuchamos el lamento. Era un aullido largo, doloroso, que parecía venir de muy lejos, pero que resonaba en nuestros oídos como si estuviera justo afuera de la ventana. Andrés se levantó de la cama como un resorte. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Me dijo que tenía que ir, que algo lo llamaba. Intenté detenerlo, pero él me empujó a un lado y salió corriendo de la casa. Lo seguí, desesperado, mientras corría hacia el bosque. La luna llena iluminaba el camino, pero las sombras de los árboles creaban un laberinto oscuro y amenazante.
Andrés corría como un animal, con una agilidad sorprendente. Lo perdí de vista por un momento, pero luego lo vi de nuevo, de pie en medio de un claro, mirando hacia la luna. Me acerqué a él con cautela. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi algo que me heló la sangre. Andrés estaba cambiando. Su cuerpo se retorcía, sus huesos crujían, su rostro se deformaba. Su piel se cubría de pelo, sus manos se convertían en garras, sus dientes se afilaban. Se estaba transformando en un animal, en una criatura monstruosa. Retrocedí horrorizado. No podía creer lo que estaba viendo. Andrés, mi amigo, se estaba convirtiendo en un nahual, en un hombre lobo. El lamento que habíamos escuchado era su llamado, su transformación. La criatura que antes era Andrés me miró con ojos salvajes, llenos de furia. Lanzó un aullido gutural y se abalanzó sobre mí. Corrí por mi vida, mientras la criatura me perseguía a través del bosque. Tropecé, caí, me levanté y seguí corriendo, desesperado por escapar. Logré llegar a la carretera y pedir ayuda. La policía llegó rápidamente y se adentró en el bosque en busca de Andrés. Lo encontraron al amanecer, en el mismo claro donde lo había visto transformarse. Estaba inconsciente, con el cuerpo cubierto de heridas y rasguños. Lo llevaron al hospital, donde lo mantuvieron sedado y bajo observación. Los médicos no podían explicar su condición. Decían que sufría de un trastorno mental grave, que necesitaba tratamiento psiquiátrico. Pero yo sabía la verdad. Yo había visto lo que le había pasado. Andrés nunca volvió a ser el mismo. Aunque físicamente se recuperó, su mente quedó dañada. Estaba retraído, callado, y se negaba a hablar de lo que había sucedido. Lo internaron en un hospital psiquiátrico, donde permanece hasta el día de hoy. Yo nunca pude olvidar lo que vi esa noche. La imagen de Andrés transformándose en un nahual me persigue en mis pesadillas. El lamento del bosque resuena en mis oídos. Y el frío, ese frío intenso que sentí esa noche, nunca me ha abandonado. Desde entonces, evito mirar la luna llena. Le tengo miedo. Sé que es peligrosa. Sé que puede despertar lo que llevamos dentro, lo oscuro, lo salvaje. Sé que puede convertirnos en monstruos. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que Andrés no fue la primera víctima de la luna llena en San Miguel del Monte. Y que tampoco será la última. El bosque sigue ahí, esperando, acechando. Y el lamento distante, sigue resonando en la noche. Un día volví a la casa de Andrés, abandonada y polvorienta. Entré con cautela, recorriendo las habitaciones vacías, sintiendo el peso del silencio. En la cocina, encontré un calendario colgado en la pared. Estaba marcado el día de la última luna llena, el día en que Andrés se transformó. Y debajo, con una letra temblorosa, había escrito una frase: no vuelvas a mirar la luna llena. Salí de la casa, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia el cielo. La luna llena brillaba con una intensidad inquietante. Desvié la mirada, sintiendo un miedo paralizante. No volvería a mirar la luna llena. No quería despertar al monstruo que dormía dentro de mí. No quería convertirme en un nahual. Pero el miedo no me abandona. Sé que la luna sigue ahí, observándome, tentando. Y sé que, algún día, la curiosidad o la desesperación me vencerán. Y volveré a mirar la luna llena. Y entonces, el lamento resonará en mi interior. Y la transformación comenzará. Mientras tanto, vivo con el miedo constante, con la paranoia de que algo me acecha, de que la luna me llama. Y sé que, si alguna vez vuelvo a escuchar ese lamento, no podré resistirme. Tendré que ir. Tendré que transformarme. Tendré que convertirme en un nahual. Y entonces,
El ciclo se repetirá. Y otra víctima caerá bajo el influjo de la luna llena. Y el lamento resonará en el bosque. Y el miedo se extenderá por todo San Miguel del Monte. Porque la leyenda del Nahual es real. Y la luna llena es su cómplice. Una noche, desperté sobresaltado. Había escuchado el lamento. Era el mismo lamento que había escuchado la noche en que Andrés se transformó. Era un aullido largo, doloroso, que parecía venir de muy lejos, pero que resonaba en mis oídos como si estuviera justo afuera de la ventana. Me levanté de la cama, temblando de miedo. Miré por la ventana. La luna llena brillaba con una intensidad cegadora. Intenté apartar la mirada, pero no pude. La luna me atraía, me hipnotizaba. Salí de la casa, caminando como un sonámbulo hacia el bosque. Sabía que no debía ir, que estaba cometiendo un error. Pero no podía resistirme. Algo me obligaba a seguir adelante. Llegué al claro donde Andrés se había transformado. La luna iluminaba el lugar, creando sombras grotescas y amenazantes. Me detuve en medio del claro, mirando hacia la luna. Y entonces, sentí el cambio. Mi cuerpo se retorcía, mis huesos crujían, mi rostro se deformaba. Mi piel se cubría de pelo, mis manos se convertían en garras, mis dientes se afilaban. Me estaba transformando en un nahual. Lancé un aullido gutural, un grito de dolor y terror. La luna llena había reclamado su presa. Me había convertido en el monstruo que tanto temía. Ahora, soy parte del bosque. Soy el lamento que resuena en la noche. Soy el miedo que se extiende por San Miguel del Monte. Y sigo esperando. Esperando a la próxima luna llena. Esperando a la próxima víctima. Esperando a que el ciclo se repita. Así que, si alguna vez visitas San Miguel del Monte, te daré un consejo: no mires la luna llena. No escuches el lamento. No te aventures en el bosque. Porque, si lo haces, podrías convertirte en el próximo nahual. Y tu alma quedará atrapada para siempre en la oscuridad. No debí salir esa noche.